Retroalimentación de las guerras mundiales. Bien, Primera Guerra Mundial. Recuerden, chicos, que la Primera Guerra Mundial se desarrolló en 1914 hasta 1918 con una durabilidad de 4 años. Fue un conflicto armado que trajo más de 10 millones de bajas. Para hablar de la Primera Guerra Mundial debemos identificar cuáles fueron esos factores que desencadenaron este fenómeno. Principalmente debemos identificar el imperialismo. El imperialismo es, como lo planteo aquí en este mapa conceptual, es buscar el dominio económico, político y militar. ¿Quiénes buscaban estas ansias de imperialismo? Principalmente las grandes potencias, tales como Francia, Gran Bretaña, Rusia, Alemania. Querían establecer un dominio político, económico, militar y recuerden, territorial, porque todas las potencias querían estar dentro del primer orden y buscaban una forma de competencia económica financiera para ganar nuevos territorios, nuevos mercados. Otro de los factores que logró que se desencadenara este episodio fue la paz armada, es decir, esa preparación que tuvieron las naciones con el fin de tener un confrontamiento. La paz armada también se identificaba con el nombre, como se los expliqué en clase, de carrera armamentística. Y como tercer factor desencadenante tenemos el sistema de alianzas que conformaron. Recuerden de que existían dos bandos, uno identificado como la Triple Alianza y el otro bando identificado como la Triple Entente. Este sistema de alianzas también fue una de las causas que conllevan a que se dé la Primera Guerra Mundial, o también identificada como la Gran Guerra. Otro aspecto que no podemos dejar de lado es el nacionalismo. Como se identifica aquí en la imagen, es ese orgullo que sentía hacia su país. El nacionalismo puede ser visto de manera positiva o puede ser visto también de manera negativa. Positiva porque a través del nacionalismo, la unión, como se dice coloquialmente, la unión hace la fuerza. A través del nacionalismo podemos construir los ideales para un país, podemos construir un sistema político, podemos ponernos de acuerdo. Pero también puede ser un aspecto negativo porque si lo utilizamos con fines destructivos, harán estallar la ira y el odio entre las naciones. Entonces, esa supremacía ocasiona que se lleve, chicos, como consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Identificamos la primera, que es Tratado de Paz o Tratado de Versalles. Recuerden que el Tratado de Versalles fue firmado a final de la Primera Guerra Mundial entre Alemania y los vencedores de la guerra. Este tratado impuso durísimas penas, durísimas sanciones militares a Alemania, los cuales conllevan a que Alemania tenga un resentimiento y se dé el origen de la Segunda Guerra Mundial. Otra de las consecuencias fueron los cambios territoriales debido a que el mapa de Europa se transforma. A nivel político podemos identificar la desaparición de dinastías y el aspecto geográfico que se relaciona. En el aspecto demográfico se da un descenso de la natalidad y se da un aumento de tasa de mortalidad. El índice de población femenina era mucho mayor al de los hombres. Recuerden de que eran los hombres quienes asistían a los campos de concentración, a los campos de batalla. Entonces la mujer comienza a desempeñar una nueva posición, asume roles que anterior a la guerra mundial no había asumido, tales como asistir a las fábricas. Se da el empobrecimiento. En clase yo les mencionaba mucho de que para la guerra se requiere una inversión. Entonces, toda la inversión estaba focalizada era en eso, porque pensábamos, dormíamos, comíamos, era para la guerra. Entonces, se da un retroceso social.
la inversión no estaba focalizada en la educación. Ocasiona esto también unas tensiones sociales, producto de toda la carrera armamentística que tenían estas potencias. Se da la destrucción. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar en 1939 hasta 1945. Fue un conflicto que duró 6 años. Como pueden identificar, en la Primera Guerra Mundial el conflicto duró 4 años. La causa principal que podemos identificar fue el Tratado de Versalles. Recuerden de que en el Tratado de Versalles se le impusieron unas duras penas, unas duras condiciones a Alemania, las cuales la declaraban a ella como la única culpable. Entonces esto ocasiona cierto resentimiento en Alemania y por ende fue un detonante para que se originara esta Segunda Guerra. Otra de las causas que podemos identificar es la crisis de 1929, también conocida como la Gran Depresión. La crisis de 1929 lo que hace fue que aumenta el desempleo y provoca un ambiente de hostilidad. No se querían realizar inversiones por temor a que la crisis se prolongara, algo muy similar a lo que nos está sucediendo en este momento debido a la pandemia. Podemos identificar que hay una recesión en ese aspecto. Los inversionistas por temor no quieren o no continúan haciendo negocios porque se evidencia que hay una inestabilidad económica. Otro de los aspectos fue el ascenso del fascismo. El ascenso del fascismo que estuvo impulsado principalmente por una política expansionista que se dio en Alemania, Italia. Este ascenso del fascismo ocasiona que se debiliten esos gobiernos democráticos, producto de la crisis que se originó en 1929. Es que la crisis ocasionó muchas dificultades económicas y sociales, los cuales conllevaron a que se establecieran unos cambios a nivel político en casi todas las regiones, porque este sistema afectó no simplemente en 1929, fue algo que se prolongó hasta 1940. Por eso se le identifica como la Gran Depresión. Bueno chicos, para continuar, todo esto, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, ocasiona que se dé una bipolarización del mundo, a lo que identificamos con el nombre de Guerra Fría. Recuerden de que recibe este nombre porque como tal no hubo un enfrentamiento directo, sino fue un enfrentamiento de tipo ideológico, en donde podemos identificar que Estados Unidos apoyaba un sistema político económico capitalista enfocado hacia un liberalismo económico, y podemos identificar que la URSS, es decir, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, apoyaba a un sistema económico político social o socialismo y comunismo. Entonces esta pugna de ideas ocasiona de que haya un mundo bipolarizado. Como característica podemos identificar del capitalismo de que apoyaba una economía de mercados o una economía de libre cambio, es decir, una economía con las puertas abiertas y permitir que se diera lo que identificamos como el dejar hacer en la economía. Y por otro lado, en el socialismo o comunismo estamos hablando de una economía planificada. Se va a producir solo lo necesario, una economía centrada. Bueno chicos, con este video quería dejarle claro y recordarles algunos aspectos que ya habíamos mencionado en clases presenciales. Quiero que por favor lean nuevamente el artículo que les había enviado sobre las guerras mundiales, los principales problemas y controversias en torno a los orígenes. Recuerden de que
Siempre hemos identificado la versión de Caperucita Roja, pero no del lobo. Les recomiendo que no se queden con una única versión. Los invito siempre a que identifiquen la contraparte. Entonces, con esta nueva lectura del artículo, quiero que ustedes realicen esta actividad que va a ser un seguimiento. ¿Qué es lo que van a desarrollar? Van a desarrollar un ensayo crítico identificando la responsabilidad compartida. Estos son los ítems los cuales deben tener en cuenta. El número de páginas debe ser 2, letra, Arial. Recuerden también que deben citar la información que tomen del artículo. Si usted no está citando información, lo tomaré como plagio. Y deben tener en cuenta al momento de redactar la coherencia y la cohesión de sus ideas.